en lugar de tú, etc. Entonces, podemos querer saber la región. Y no solamente en cuanto a las diferentes variedades dialectales del español, sino que también puede ser las variedades dentro de un mismo país, ¿no? O sea, no solamente como variedades regionales, sino que, bueno, sí regionales, pero dentro de un mismo país. También otras tareas que se han enfocado en perfilamiento de autor tiene que ver con rasgos psicológicos, si una persona es extrovertida o introvertida, a partir de una muestra de texto. ¿Qué más se ha hecho? También había otras dos tareas, después les voy a contar de una conferencia que es muy popular en esta área, que tiene que ver con, o sea, lo que hacen en esta conferencia, en este workshop, es generar retos para eh, clasificar documentos, y en este caso tienen que ver todos con análisis de autoría, y ellos han propuesto también retos para identificar autores que son generadores o distribuidores de fake news, o sea que normalmente están distribuyendo noticias falsas, o si son autores que normalmente distribuyen o generan discurso de odio, entonces también hay ese tipo de perfilado, ¿no? De hate speech. Y no por último, sino que adicionalmente otro problema que tenemos es la parte de ofuscación, y hay uno que me faltó incluir aquí, que es cambios de estilo de escritura. Y bueno, esto de las tareas también como se van generando, como el área de investigación va cambiando, y a medida que se van resolviendo eh, ciertos problemas bajo ciertas condiciones, entonces se van aumentando o se van cambiando las condiciones del problema. Entonces voy a poner aquí cambios de estilo, lo voy a agregar después de la presentación. Cambios de estilo. Cambios de estilo, y bueno, últimamente también hay ya problemas de análisis de autoría de texto generado por IA. Entonces vamos a ponerle aquí IA, inteligencia artificial. Y también ahora ya se está trabajando desde hace unos años, desde hace unos pocos años, análisis de autoría códigos, de códigos de programación, digamos, de código fuente. Voy a poner aquí código. Y me refiero a los programas que generamos en Python, en Java, en C, etcétera, ¿no? Entonces, porque pues hoy día ya hay también código fuente, voy a poner aquí. Entonces, hoy día también ya hay código generado por IA. Entonces, aquí tenemos texto y código. Entonces, si se fijan, la variedad de problemas que hay en el área de análisis de autoría es bastante extensa, bastante amplia, ¿no? Y no terminé de platicarles. En la ofuscación consiste en alterar el estilo de un documento para ya sea anonimizar o imitar el estilo de una persona. Y esto incluye también la paráfrasis para alterar el estilo, y con esto, digamos que pasar a los modelos de análisis de autoría. Y el área de cambios de estilo de escritura básicamente consiste, voy a poner aquí la grafiquita, consiste en identificar, ya sea cuando cambia el estilo de un autor de un texto a otro. En la literatura es muy popular que eh, diferentes autores tengan obras de su etapa inicial, digamos, como autores, como escritores de novelas, y como en etapas posteriores. Entonces, hay artículos, hay literatura que estudia justamente cómo va cambiando el estilo de un autor a lo largo de su
de su vida autoral, vamos a decirle, desde su vida prolífica. Y también otra área en la que hemos trabajado también nosotros un poquito es la de cambios de estilo, pero que sea intradocumento. Entonces, imagínense que tenemos un documento que tiene, vamos a ponerle párrafos, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, y lo que queremos identificar es si es que el párrafo 1 fue escrito por la misma persona que el párrafo 2, si el párrafo 2 fue escrito por la misma persona del párrafo 3, y en algún momento identificar cuando hay un cambio de estilo, por ejemplo, que esto haya sido escrito por la misma persona y esto por otra persona. Y esto tiene, bueno, varias aplicaciones desde el lado científico, por ejemplo, para identificar cuántos autores contribuyeron a la escritura de un artículo, hasta para identificar si es que una tarea fue entregada o escrita por un solo alumno o por varios alumnos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay muchas aplicaciones para la parte de análisis de autoría, desde aplicaciones de seguridad, en donde, por ejemplo, queremos identificar si es que cuáles son los rasgos de una persona que escribió una nota de rescate, queremos identificar si es que una nota de suicidio, por ejemplo, fue escrita o no por la persona eh, que dice haber escrito la nota. Y bueno, así sucesivamente. Hasta, por ejemplo, en el área de literatura hay un montón de documentos anónimos que muchas veces queremos nosotros identificar quién escribió. Entonces, bueno, básicamente esas son las tareas, los problemas que hay dentro del área, como un breve resumen. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos la inferencia? ¿Cómo identificamos eh, al autor, o cómo verificamos si es que los documentos fueron escritos por la misma persona o no? Eh, y para esto lo que se hace es utilizar esto que les dije, los rasgos estilísticos, y hay algunos rasgos estilísticos claves que han demostrado ser bastante útiles en la literatura, como pueden ser las palabras de función o las palabras funcionales. Se ha demostrado que la elección de palabras funcionales, de cómo las combinamos y cómo las usamos en un texto, es un rasgo bastante característico y único de las personas. Otro tipo de características, seguramente ya vieron, el tema de enegramas, ya sean de caracteres o de palabras, y en particular para análisis de estilo de escritura y de atribución de autoría, se ha demostrado en varios artículos que los trigramas de caracteres son una buena característica para identificar el autor o para verificar autoría. ¿Y por qué Hay un anagramas de dato, caracteres y no creo que, anagramas de palabras? Sí. perdón, creo que no hemos hablado, ninguno de los ponentes nos ha explicado todavía qué son los engramas. Ah, ok, 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 ok. Bueno, em, los enegramas, ahora vamos a llegar, voy a hacerles una pequeña práctica. Pero básicamente los enegramas son secuencia de n, ya sea palabras o caracteres. Entonces, si tenemos, vamos a suponer que todo esto que está aquí es un documento o un párrafo, y si queremos extraer enegramas, básicamente lo que vamos a hacer es extraer secuencia de n caracteres. En este caso yo quiero extraer trigramas, entonces voy a agarrar los primeras 3 caracteres de la palabra, y esa va a ser como mi primer grama. Después esto se hace a través de una ventana deslizante. Voy a agarrar voy a mover una posición, mi cursor, digamos, y voy a agarrar los siguientes
3 caracteres, luego voy a volver a mover una posición y voy a agarrar los siguientes 3 caracteres, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, para la palabra palabras, voy a tener los gramas pal, eh, al, ala, pal, ala, lab, lab, eh, R, y así sucesivamente, ¿no? Y esto voy a contar. Después, una vez que tengo esto, voy a tener un diccionario de trigramas, pequeño diccionario donde yo tengo todos los trigramas, y esto va a ser todos los trigramas que yo tengo en mi párrafo, en mi documento, y luego voy a contar, ok, el trigrama pal, ¿cuántas veces aparece en el texto? Porque vemos que aparece aquí, pero también vemos que aparece aquí, vemos que aparece aquí. Aquí aparece pat, no pal, y creo que ya, ¿no? Son 3. Entonces aquí le voy a poner 3. Y con esto voy a tener eh, algo parecido a lo que está en esta grafiquita, que está aquí. En esta grafiquita yo tengo la frecuencia de palabras de función, o las palabras funcionales, en un corpus. Entonces tengo la palabra de, aparece 140 veces. La palabra y aparece 120 veces. De la misma manera voy a tener esto, la palabra o el trigrama pal aparece 3 veces, el trigrama ala aparece, no sé, 4 veces, eh, el trigrama lab aparece 5 veces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ha sido, como les dije, ha sido demostrado ya en varios, de manera experimental, que los trigramas de palabras son buenos predictores para identificar el autor de un documento, el autor, o para verificar el autor. También se pueden utilizar, ahora está aquí, también se pueden utilizar como características a nivel macro, le llamamos, o a nivel general, como puede ser el número promedio, ya sea de oraciones o de palabras que hay en el texto o en el documento. Entonces, contamos primero, encontramos todas las oraciones, y luego contamos cuántas palabras o cuántos caracteres tiene la oración, y esto también nos va a dar una idea de cómo la persona, el autor del documento, puede generar oraciones más largas o oraciones más cortas, ¿no? Dependiendo, seguramente les ha tocado revisar a lo mejor, o han hecho ensayos, o revisar ensayos ya sea de colegas o de alumnos, en donde ustedes pueden ver, pues esta persona hace oraciones larguísimas y esta otra persona hace oraciones cortísimas. Hay personas que utilizan más símbolos de puntuación, que exageran, o sea, hay formas como correctas, entre comillas, de utilizar símbolos de puntuación, pero digamos que eso no es eh, tan conocido a nivel general de escritura, vamos a decirle. Entonces muchas personas utilizan los símbolos de puntuación como quieren, aunque sean de manera incorrecta, ¿no? Eh, entonces, tenemos estos, longitud promedio, la frecuencia de los símbolos de puntuación, de cómo utilizamos los símbolos de puntuación, y también mayúsculas y minúsculas. Si bien hay ciertos estándares y ciertas normas de cuándo deberíamos utilizar mayúsculas y cuándo deberíamos utilizar minúsculas, eh, o las mayúsculas en particular, esto no siempre pues, se utiliza de manera correcta o exacta. Y sobre todo en textos de redes sociales, vemos que los estándares para utilizar las mayúsculas también puede ser diferente. Entonces, ¿cómo hacemos el casing de las palabras en un documento? También pues es un rasgo de estilo clave que se ha visto a través de métodos empíricos o experimentales. Eh, por último, y lo puse al último porque si bien también son rasgos importantes, estos son un poquito más difíciles o más complicados de cuantificar y de utilizar, que son los patrones de etiquetas de categorías gramaticales, de cómo utilizamos los adjetivos, los sustantivos,
los pronombres, los verbos, etcétera, y las estructuras sintácticas, es decir, cómo combinamos estas palabras en nuestras oraciones. Y les digo que es más complicado porque esto requiere un análisis previo y un preprocesamiento de textos en donde necesitamos utilizar etiquetadores específicos para hacer este análisis. Y una vez que hacemos este etiquetado de manera automática o manual, podemos cuantificar estos rasgos o estas características. Entonces, ese sería como un resumen inicial de este tema. Bien. Algunos desafíos que puede haber en el área de análisis de autoría. Uno de los principales problemas que se fueron encontrando a la hora de hacer este análisis de autoría, sobre todo de manera automática, es la influencia del tema o del género del texto. Es decir, si yo tengo un conjunto de documentos, y normalmente, como les digo, usamos como estos métodos de aprendizaje supervisado. Entonces, todos estos rasgos que les comenté, vamos a extraerlos de manera automática y los vamos a meter a un algoritmo de aprendizaje supervisado. Si yo en los textos tengo, a ver, vamos a ponerle artículos relacionados con el COVID, nada más como para hacerlo bien específico. Artículos periodísticos relacionados con el COVID, news. Y sobre estos yo hago extraigo estos rasgos que les comenté. Y acá en estos que les comenté, casi todos ya eliminan ese sesgo del tópico, pero si por ejemplo solamente utilizamos las palabras, agarro aquí, tengo estos textos del COVID y extraigo los rasgos. Por ejemplo, esos rasgos pueden ser palabras. Y genero estas palabras, las meto a un modelo. Vamos a ponerle modelo, nada más para modelo supervisado, para no especificar qué tipo de modelo vamos a entrenar. Entonces, este modelo, de alguna manera, lo que hizo fue aprender, y acá tengo el autor. Y este va a ser el autor 1, el autor 2, el autor 1. Este modelo lo que hizo fue aprender cómo el autor 1 y cómo el autor 2 combinan las palabras para generar un texto de noticia, un texto noticífico, no me salió la palabra, periodístico, un texto periodístico relacionado con el COVID, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ahora ese mismo autor 1 genera un texto relacionado con política, que no tiene que ver con COVID, ¿no? Política? Lo que va a pasar es que este modelo quizás no ha visto textos o muestras del autor 1 en donde utilice otro tipo de léxico, donde utilice a lo mejor o combine otros símbolos de puntuaciones para generar otro tipo eh, de noticia en otra área, o incluso ahora en lugar de tener una noticia, le metemos una carta o un email que tiene que ver con cosas personales del autor 1. Y eso lo queremos meter al modelo para que nos diga quién es el autor. Probablemente, pues no va a poder identificar o nos va a decir, ah, no, ese autor no lo puedo identificar, o que identifique algún otro autor en el que sí tengamos muestras de política. Entonces, eso puede ser un reto de cómo influye el tópico
o el género del texto en el modelo que vamos a entrenar. Después, otro problema suelen ser los textos demasiado cortos. Como les conté aquí, lo que hacemos es tratar de cuantificar estas características, de ver cómo lo utilizan, cuántas palabras utilizan, cuál es la diferencia entre tipos de palabras que utiliza cada uno de los autores, y si los textos son muy cortos o son muy pocos, también podríamos tener ese problema porque no vamos a tener muestras suficientes para cuantificar. La otra puede ser textos informales, como los textos de redes sociales, de social media, X, Facebook, mensajes de YouTube, comentarios de TikTok, etcétera, en donde la gente escribe de manera informal. Entonces, como les dije, si es que tenemos modelos entrenados sobre correos electrónicos o sobre ensayos que escribió esta persona, al querer analizar sus textos de redes sociales, probablemente va a fallar el modelo. También lo que estábamos platicando de cambios de estilo a lo largo del tiempo. Si nosotros tenemos muestras de una persona en su época inicial o en su edad joven, vamos a decirle, por ejemplo, yo tengo más de 40 años, y probablemente los textos que yo realicé cuando tenía 19, 20, 25 años, van a tener una madurez diferente a los textos que escribo hoy día. Entonces, probablemente yo haya tenido un cambio porque me estuve especializando en un área, porque estuve trabajando en la forma en la que escribo, estuve trabajando en tratar de mejorar la comprensión de las personas que van a leer el documento que yo escribo. Entonces, ha habido ese cambio. Entonces, eso también puede ser un reto, tratar de entrenar los modelos siempre con documentos lo más cercano posible al periodo en el que está el texto que queremos atribuir. Y la otra es el tema de las variables dialectales y el multilingüismo. Como les comenté, en diferentes regiones pueden escribir de forma diferente. Entonces, si nosotros entrenamos modelos con variaciones dialectales del español de Yucatán y luego, por ejemplo, modelos de verificación de autoría. En un modelo de verificación de autoría tenemos dos textos y lo que queremos saber es medir qué tan similares son estos textos, ¿no? Y al final el modelo lo que va a recibir, vamos a suponer, acuérdense que cada texto lo vamos a representar como un vector, ¿no? De estilo. Y lo que hacemos es como comparar estos dos vectores para producir un vector que represente esa diferencia o esa similitud que hay entre los dos documentos. Entonces, ese vector que representa la diferencia, al final es lo que vamos a tener varios vectores que representan diferencia o similitud de los documentos. Y eso es lo que va a entrar al modelo. Si nosotros este modelo de verificación lo entrenamos con textos del español yucateco o del español, vamos a ponerle paraguayo, este vector de diferencia va a tener como estadísticas diferentes o una distribución, ahí está la palabra, una distribución diferente a textos que vengan de otro tipo de región del español. Entonces, esto también puede ser un desafío o un reto. Bien, ahora, en un pipeline general de análisis de autoría, aquí puse algunos puntos claves que normalmente usamos para un pipeline tradicional. Después vamos a hablar otra vez sobre diferentes variaciones de este pipeline. Entonces, lo primero que nosotros normalmente hacemos es recolectar un corpus.
Y esto dependiendo de la tarea o la aplicación a donde queremos llevar. Aquí no lo puse, pero uno de nuestros trabajos importantes en esta área ha sido realizar la atribución de autoría de este texto que se llama El Móndrigo, que es un texto anónimo, y esto fue pues una solicitud que vino a hacernos una editorial para que probemos métodos de análisis de autoría sobre este texto, y ellos nos dieron nombres de autores que podían ser candidatos a haber generado este texto desde el contexto histórico. Entonces lo que nosotros primero hicimos fue recolectar muestras de estos autores que podían ser candidatos a ser el autor real del Móndrigo. Entonces lo primero que hacemos es recolectar un corpus. Y esto depende del problema, ¿no? Si quieren identificar el autor de un texto dado, o si quieren hacer una verificación de autoría de dos textos, etc. Después viene la parte del preprocesamiento, y seguramente han visto también en diferentes problemas que te dicen, es que para hacer preprocesamiento de texto tienes que pasar toda minúscula, tienes que eliminar símbolos de puntuación, tienes que eliminar palabras stop words que le llaman en PLN palabras funcionales. Y entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si nosotros dijimos que el estilo clave para hacer análisis de autoría son las stop words o palabras funcionales, son la frecuencia de símbolos de puntuación, el uso de minúsculas, hacer un preprocesamiento del estilo que normalmente se hace en los problemas de PLN, pues no nos va a servir, porque nosotros queremos conservar esas señales de estilo. Entonces, bueno, preprocesamiento. Después viene la extracción de estos rasgos de estilo que les dije, de esto que está acá. Y esto se puede hacer de manera manual, vamos a decirle, no de manera manual como a mano, agarrar todos los documentos y extraerlo a mano, sino que con herramientas computacionales que nos ayudan a hacer este tipo de extracción. Pero también puede ser de manera automática, ya con los métodos actuales de procesamiento del lenguaje natural, eh, utilizando aprendizaje profundo, redes convolucionales, redes recurrentes, transformers, incluso haciendo un fine tuning de un modelo del lenguaje, o con LLMs, ¿no? Ya hoy día. Entonces, como les digo, esto va cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en un enfoque tradicional, esta extracción se hace utilizando el TF-IDF, utilizando enigramas, utilizando extractores o etiquetadores de categorías gramaticales que se llaman post-tiers, y también definiendo funciones a medida. Después viene la parte del modelado estadístico o el machine learning, en el que lo que hacemos es pasarle todas estas características que extrajimos al algoritmo de clasificación con aprendizaje supervisado. Y estos algoritmos de clasificación pueden incluir las máquinas de vectores de soporte, que son las SVM, Support Vector Machine, o algún método probabilístico como el naive Bayes o Bayes ingenuo, o métodos basados en distancia euclidiana como el cabecinos más cercanos o can-nearest neighbors. Finalmente, lo que hacemos es medir o evaluar qué también funcionaron estos rasgos que extrajimos y estos modelos seleccionados para el problema en particular que nos estemos enfrentando. Y para esto utilizamos métricas de evaluación tradicionales en aprendizaje de máquina, como son la exactitud o accuracy, las métricas de F1 score, y bueno, la matriz de confusión para calcular la precisión, el recall o la exhaustividad, y luego el F1.
pero voy a ir viendo algunos más detalles de esto. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda o algo que no les quede claro, que quieran resolver para no seguir avanzando si es que quedan dudas? Pues bueno, es que yo todavía lo siento todo muy, muy abstracto porque no conozco muchos de estos procesamientos, Ok. pero me imagino que ahorita que conforme nos vayas explicando más, te aterriza un poco. Ah, bueno, perfecto, Ivonne. Gracias Sí, por ese detalle. Yo estoy intentando como darles con ejemplitos, pero sí, voy a tratar mm, de mostrarles una práctica que creo que les va a servir bastante para esto. vale, gracias. Eh, ok. Tenemos dos tipos vamos a decirle, de problemas de análisis. Bueno, ya, vamos a ahondar en las tareas que les estaba mencionando, ¿no? Que son la atribución de autoría, la verificación de autoría, el perfilamiento de autor. En la atribución de autoría también se le llama close set, porque tenemos un texto anónimo y lo que queremos hacer es clasificar a partir de un conjunto de autores conocidos. Entonces, eh, si nuestro texto anónimo, nosotros no sabemos exactamente quién es o quién podría ser, o no tenemos un conjunto de autores candidatos, entonces tendríamos como que cambiar el enfoque del problema. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Que es lo que vamos a ver también en la práctica. Vamos a suponer que tenemos artículos periodísticos de varios autores y lo que vamos a hacer es entrenar nuestro clasificador, nuestra máquina de vectores de soporte para discernir entre quién podría ser el autor de un documento. Entonces, como les comenté, todo, todo lo que nosotros hacemos en PLN es ¿dónde están? Generar un vector de rasgos, ¿no? Un vector para representar el documento. Entonces, si nosotros tenemos un espacio vectorial, un eje Y, un eje X, en donde aquí vamos a tener una característica, vamos a suponer que solamente tenemos dos características, ¿no? De la persona. Y aquí puede ser, vamos a ponerle que esta característica es la longitud de promedio de oraciones. Y esta característica que está aquí, vamos a suponer que es la riqueza léxica, ¿no? La riqueza de vocabulario. Riqueza de vocabulario. Normalmente, los rasgos pueden ser muchos, o sea, puede ser un vector de n dimensiones, pero no podemos graficar o no podemos visualizar n dimensiones. Entonces vamos a suponer que vamos a caracterizar al autor con dos dimensiones. Y tenemos autor 1, autor 2 y autor 3. Y de este autor 1, vamos a suponer que este autor 1 escribe oraciones muy largas, eh, no sé, de 40 palabras, o sea, para ponerle un número. Y su riqueza de vocabulario, que es la cantidad de palabras diferentes sobre la cantidad de palabras totales, vamos a calcularlo de esa manera, que utiliza el autor, ¿no? Y su riqueza de vocabulario es igual a, no sé, 10, para ponerle un número. Luego, el autor 2 escribe oraciones muy cortas. Vamos a ponerle 15. 15. Y su riqueza de vocabulario es muy alta. Vamos a ponerle que utiliza 20. Después, un autor 3 que vamos a ponerle intermedio,
La cantidad de oraciones 25 y su riqueza de vocabulario pues es 4. Entonces vamos a graficar eso aquí. El autor 1, vamos a suponer que esto está 10, 20, 30 y 40. ¿no? 4 y este 1. Y acá igual 10, 20, 30 y 40. Entonces, el autor 1, dijimos que esto era, estuve haciendo al revés, pero no importa. Vamos a ponerle ahí X y Y. Entonces, el autor 1, su riqueza de vocabulario está en 40 y su longitud de oraciones en 10. Creo que era al revés, pero no importa. Entonces, este es el autor 1. Después tenemos el autor 2. Su riqueza de vocabulario está en 15, que sería más o menos por aquí. Y su longitud de oraciones está en 20. Este es el autor 2. Y luego el autor 3, estamos en 25, más o menos por aquí. Y en 4, por acá. Entonces, este es el autor 3. Y luego tenemos un autor desconocido, ¿no? Tenemos un texto que pues tiene su riqueza de vocabulario en 35 y su longitud media en 8. Vamos a poner, ¿no? Entonces, riqueza de vocabulario 35 y en 8. Vamos a ponerle 18 para que vaya para arriba. Entonces está por acá. Voy a cambiar de color para que se vea. Entonces, este que está aquí es el autor desconocido. Entonces, entonces, digamos que lo vectorizamos, agarramos los documentos, autor 1, autor 2, autor 3, los vectorizamos y los graficamos. Bueno, ahora lo graficamos en un espacio vectorial. Ya lo tenemos como vectores. Ahora, lo que tenemos que hacer es entrenar un clasificador, ya sea una SVM, una Bayes, vecinos más cercanos. Vamos a suponer que esto que está acá es el KNN, porque ese es más sencillo. Y el KNN consiste en asignar el autor desconocido al autor que tenga muestras de textos más cercanos al autor desconocido. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que identificar es qué autor está más cercano, ¿no? Entonces calculamos aquí una distancia. Este autor está a una distancia n de este autor. Este texto desconocido está a una distancia n de este autor. Y esto está a una distancia n de este autor. Ahora, con base en esta grafiquita y a ojo de buen cubero, como se le dice, como a simple vista, ¿cuál autor ustedes creen que es más probable que sea el autor de este texto desconocido? ¿Cuál les parece que está más cerca? El autor 1. Muy bien, el autor 1. Entonces, el método lo que va a hacer es decir, el autor predicho o el autor más probable que sea el autor de este texto desconocido es el autor 1. Entonces, ahí está. Ya hicieron su primer método de atribución de autoría. ¿Ok? A partir de aquí se complica la cosa. Después vamos a la verificación de autoría. Y acá, digamos que es más o menos similar al anterior, pero aquí no sabemos quiénes son los autores de los documentos. O no sabemos quién es el autor de ningún documento. Entonces ya no tenemos autores candidatos, sino que lo que tenemos son documentos desconocidos. Tenemos un autor, un documento 1, y documento 2. Y nuevamente a esos documentos los podemos representar con un vector de características.
Y así vamos a tener para varios documentos, hasta documento N. Documento N. ¿Ok? Ahora, ya no podemos decir, ok, bueno, sí podríamos calcular de alguna manera, agarrar este documento aquí y calcular la distancia que hay contra este, la distancia que hay contra este, la distancia que hay contra este, y pues elegir el autor o el documento que tenga menor distancia para que sea el más similar. Eso podría ser una forma. La forma en que normalmente lo hacemos es calcular la distancia que hay entre este documento y este. Aquí tenemos una distancia, ¿no? Distancia 1. Luego, la distancia que hay entre el siguiente par de documentos, vamos a tener la distancia 2. Y así sucesivamente, n distancias. N distancia o n vectores que representen la diferencia que hay entre los dos vectores de los documentos. Entonces, una vez que tenemos esas distancias o esos vectores, esas distancias, distancia 1, distancia 2, hasta distancia n, lo que vamos a hacer es definir como un umbral. Si es que la distancia es mayor que un umbral dado, vamos a ponerle que un umbral dado, entonces el autor, o sea, los documentos sí fueron escritos por el mismo autor. Si es que la distancia es menor que el umbral, entonces los documentos no fueron escritos por el mismo autor. Entonces, nuevamente, para esto, así es la forma como trabajamos con la verificación de autoría. Ahora, esa forma de generar estos vectores puede variar desde los métodos tradicionales hasta los métodos computacionales más actuales hoy en día con modelos transformers, con modelos de lenguaje preentrenado. Por último, estábamos hablando también del perfilamiento de autor y que aquí lo que queremos es inferir o predecir metadatos del autor o de la persona que escribió el documento. En redes sociales es muy común encontrar, sobre todo en X, a veces en Facebook también. Nosotros a veces trabajamos con estos tipos de datos. Eh, encontrar perfiles de X en donde te dicen si es que es un hombre o una mujer, o te dicen cuál es su actividad, pero su usuario a veces tiene un nombre extraño, ¿no? Usuario, que puede ser, no sé, no sé, Michi, vamos a ponerle Michi 04, ¿no? Y de este Michi 04, pues no tenemos idea de quién es ese autor o no tenemos idea de nada. Pero a veces publican cuál es su género, que es una mujer, a veces publican, o su sexo, ¿verdad? En este caso, publican eh, que tienen cierta edad. Claro, pueden ser también datos fake, pero bueno, hay veces que tenemos esta información. Entonces, muchas veces lo que queremos hacer es tratar de aprender rasgos o tipos de patrones en documentos generados por personas de un mismo grupo demográfico. Y esto lo podemos hacer con esta misma estrategia que está aquí, solamente que en lugar de tener los documentos asociados a un autor específico, vamos a tener documentos asociados a un rasgo específico, documentos de personas con X edad, documentos de personas de tal género, documentos de personas de tal región, ¿ok? Y los rasgos pueden ser en redes sociales, sobre todo el uso de emojis. Y bueno, después, bueno, aquí están. Me olvidé de mencionar más sobre los detalles que hay en los artículos que les estoy poniendo como referencia, pero como aquí ya lo puse esto del pan, les menciono.
El PAN es un workshop que lleva unos, no sé, 15 años más o menos, desde el 2011-2012. 2011-2012, estamos en 2025, sí, 12, 13 años, ¿no? Llevan desarrollando retos relacionados con el área de análisis de autoría. Y estos retos fueron evolucionando con los años. Por ejemplo, les comenté hace rato que uno de los problemas era el tema o el género del texto de los autores. Entonces, a medida que fue evolucionando estos retos en los años, ellos generan estos corpus en donde al principio todos los textos eran del mismo género y teníamos que identificar quién era el autor y desarrollar algoritmos para tratar de modelar este problema. Pero luego fueron cambiando y hicieron cross tópico, cross género, nos daban el conjunto de entrenamiento, venían textos de noticias y luego en el conjunto de prueba venían textos de emails. Entonces, la forma de caracterizar estos documentos y cómo generar estos vectores tenía que ir variando. Y bueno, entonces es algo bien interesante. Si es que les interesa esta área, pueden buscar más información de estos retos que se generan cada año y cómo va a evolucionar. Si quieren leer, hay overviews desde la primera edición hasta pues, ediciones actuales, ¿no? Y en particular tienen varias subtareas, eso me olvidé de mencionar. Esta en particular tiene que ver con la tarea de perfilado de autor, pero hay también tareas de Style Change Detection, de detección de cambios de estilo de escritura, y también hay tareas de Authorship Attribution, o atribución de autoría. Entonces, como les comenté, este sí es elaboración propia, este es diagrama, por ahí lo tenemos en algún artículo, no puse el artículo, este no es el artículo de este diagrama que está acá, este es nuestro. Y en este diagrama lo que mostramos es una solución tradicional, bueno, no solución, un enfoque tradicional de cómo podemos modelar estos problemas de análisis de autoría. Entonces, siempre vamos a iniciar con un corpus en donde necesitamos tener muestras de textos, ya sea de autores o textos como por pares, si es que son o no del mismo autor, o textos que tengan con algún rasgo demográfico, ¿no? Ya después esto puede pasar por algún tipo de preprocesamiento donde podamos hacer alguna limpieza de algunas codificaciones, como les dije, preprocesamiento mínimo. Si es que lo necesitamos, hay veces que no lo necesitamos, ¿no? Luego lo que hacemos es dividir este corpus en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. Con el conjunto de entrenamiento lo que vamos a hacer es modelar estos umbrales que les comenté aquí, el umbral de similitud o los umbrales que necesitamos para identificar qué tan cercano está un vector de otro. Pero estos umbrales, digamos que se aprenden de manera automática con estos algoritmos de aprendizaje supervisado, ya sea una regresión logística, una máquina de vector de soporte, entre otros. Entonces, entrenamos y aprendemos estos umbrales de manera automática a partir de comparaciones de varias muestras de textos, ya sea de los autores como de los metadatos. Y luego lo que hacemos es con este conjunto de prueba, nuevamente hacer esta vectorización, esta extracción de características, lo que va a hacer es transformar los textos a vectores. Y aquí también, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba. Con el conjunto de entrenamiento entrenamos o modelamos, generamos los modelos o los clasificadores, y luego estos clasificadores podemos verlos como cajitas negras en donde vamos a meter el nuevo conjunto de prueba, o sea, el conjunto de prueba, y vamos a evaluar qué también logra identificar a los autores
con base en nuestro modelo. Y aquí clasificamos, sacamos estas métricas, que la más popular es la métrica de exactitud, que consiste en medir qué tantos autores clasificamos correctamente dividido el número total de autores. Entonces, vamos a ponerle aquí autores o perfiles correctos dividido el número total. Ok, entonces ese es un esquema tradicional, un modelo tradicional, y ese modelo se puede complicar, ya sea con aprendizaje profundo. Este también es una gráfica nuestra. Déjenme salir. Voy a descartar. Y por aquí tengo la presentación. Lo voy a poner. Voy a ponerle también esta referencia adicional. Entonces, sigue compartiendo. Aquí. Entonces, ya hay métodos actuales para hacer análisis de autoría utilizando Machine Learning, utilizando Deep Learning y también utilizando LLMs, modelos del lenguaje, que seguramente ya estuvieron también platicando de esto. Entonces, este paper es un paper muy nuevo, del 2025, que gracias a la preparación de esta clase lo encontré. Todavía está en Archive, está en versión preprint, seguramente lo están trabajando ya para una publicación formal, entonces hay que tomarlo un poquito con pinzas porque no ha sido revisado por autores, por pares. Sin embargo, me pareció bastante interesante cuando lo leí por arriba, porque da un resumen de un poquito de todo esto que les estuve comentando, desde cómo fueron los modelos iniciales de análisis de autoría hasta ya lo que se hace actualmente con modelos del lenguaje y aprendizaje profundo. En particular, en mi área de investigación, a mí me gusta mucho utilizar grafos para capturar el estilo de escritura. Entonces, ¿a qué me refiero con grafos? Lo que nosotros hacemos es, tenemos un documento de texto y en lugar de transformarlo o extraer estas características como leyendo los textos y generando este vectorcito, lo que nosotros hacemos es transformar el texto a un grafo. ¿Cómo? Haciendo concurrencia. No se preocupen tanto por esto. Tenemos una API que desarrollamos en nuestro grupo de investigación y a partir de este grafo, lo que nosotros tratamos es de modelar cómo los autores conectan o utilizan palabras diferentes a lo largo del texto. Entonces, por ejemplo, aquí cuando estábamos haciendo los enegramas, vimos que aquí está la palabra palabras, ¿no? Y aquí también está la palabra palabras. Entonces, la palabra palabras, aquí en este contexto, está cerca de la palabra función o está cerca de la palabra de, pero en este contexto la palabra palabras está cerca de la palabra caracteres o aquí está cerca de la palabra oraciones. Si nosotros modelamos esto de manera secuencial, como extrayendo la bolsa de palabras y contando cuántas veces aparece, perdemos un poquito la información de qué palabras aparecen cerca de esa palabra palabras. Y por eso es que surgió la idea de nosotros, y esto fue durante mi tesis doctoral, de utilizar grafos para modelar el documento. Entonces, cada documento lo transformamos a un grafo que se llama grafo de concurrencia, en su versión más simple porque tenemos otros grafos más complejos, pero básicamente es eso, ¿no? Cada nodo es una palabra y conectamos los nodos cuando la palabra aparece en una vecindad o en una ventana de n palabras.
Mm. Eh, entonces, lo que hacemos hoy día es utilizar ya algoritmos de aprendizaje profundo, utilizando unas redes neuronales basadas en grafos, para extraer y modelar estos vectorcitos que dijimos que van a representar al documento. El problema con estos vectores nuevos que generamos, que son estos, que se llaman graph embeddings o embeddings de grafos, es que ya no tenemos ese control de qué características se fueron a parar a ese vector, como en el caso cuando hicimos aquí el ejemplo de que teníamos la primera dimensión de la característica correspondía al estilo, la segunda dimensión de la característica correspondía a la longitud de documentos, la otra correspondía a la riqueza léxica. Aquí lo que hacemos ya es embeber todas esas características en un vector muy denso de dimensiones como fijas o estándar, eh, y en lo cual estamos trabajando ahora en la interpretabilidad, pero eso es un siguiente paso de la investigación que estamos llevando a cabo. Entonces, esta es una investigación en curso. La otra es utilizar modelos del lenguaje preentrenados, ya sea para inicializar los nodos de los grafos o como características independientes en el modelo de clasificación. Por último, las características tradicionales estilométricas que estábamos viendo recién, que también podemos modelarlas como vectores. Al final, esto puede pasar por una etapa o por una capa de fusión de características para entrenar ya una red de clasificación. Sé que esto es ya más complejo, pero no quería dejar de tocarlo, nada más para que tengan una idea. Y si es que les interesa seguir viendo un poquito más a detalle, pueden revisar nuestro artículo aquí o este artículo del 2025 que tiene estos trends y challenges del área de atribución de autoría. Bien, por último, quisiera hablar un poco de la evaluación de los modelos, sin entrar tanto a detalle en las métricas específicas, en donde lo que queremos es, imagínense este modelo básico, ¿no? Ya entrenamos el clasificador, ya tenemos los modelos como unas cajitas en donde entra texto y predice autor, o entra texto y predice si es que es un hombre o una mujer, o el autor la edad del autor del documento, ¿no? Entonces, ya tenemos el modelo. Ahora, ¿cómo evaluamos que también funciona el modelo? Entonces, lo primero son las métricas. Dijimos, la exactitud o el accuracy, que mide qué tantos documentos los clasificamos de manera correcta dividido el número total de documentos. ¿Qué problema puede haber con esta métrica? Es que si tenemos en nuestro conjunto de entrenamiento, si tenemos una representación muy grande de ciertos autores, o sea, tenemos documentos, tenemos autores que tienen mucho más documentos que otros autores que tienen menos documentos. Lo que va a hacer el modelo es generar algún tipo de sesgo en donde va a identificar mejor a las características o va a darle un peso mayor a las características de los autores más representados. Entonces, esta métrica de accuracy, cuando tenemos mucho más autores o mucho más documentos de ciertos autores, esta métrica de accuracy va a tender a ser muy alta. ¿Okay? Y esto no necesariamente significa que el modelo es bueno. Entonces, por eso surge esta métrica de F1 que mide como el promedio entre la precisión y la exhaustividad. No voy a entrar más a detalle en esto, pero bueno, es un problema que podemos tener con el accuracy y por eso han surgido otras métricas adicionales. Y ahora, las estrategias de evaluación. Aquí esto es más importante aún. Bueno, o igual de importante que las métricas. Las estrategias de evaluación incluye, ok, ¿cómo vamos a entrenar a estas cajitas negras? Ya que entrenamos, ¿cómo vamos a evaluar a estas cajitas? Ya que entrenamos el clasificador, ¿cómo hacemos, eh, cómo probamos que el modelo sea eh, sensible a diferentes tópicos o a diferentes géneros?
Entonces, para esto tenemos que generar corpus que tengan una variedad, ya sea de tópicos, o sea, un autor que escriba como en diferentes temas, o un autor, muestras de un autor de diferentes géneros de escritura, artículos, posts, posts de Facebook, blogs, posts de tweets, de Twitter o X, como se llama hoy día, y tener diferentes tipos de muestras para, tanto para entrenar como para evaluar los modelos, ¿no? Y la otra es el análisis de errores, o sea, no quedarnos solamente con la métrica. Por ejemplo, la exactitud nos puede dar un 90%, ¿no? De exactitud, pero en este 90% está clasificando el 100% de los documentos del autor 1, pero nada más el 70% de los documentos del autor 2. Y esto tiene que ver con la distribución de documentos y demás. Entonces, aquí si nos quedamos solamente con esta métrica del 90%, vamos a decir, ah, pues funciona muy bien. Pero si nos vamos a ver como a detalle qué está pasando en cada uno de los autores, vemos que para el autor 2 no funciona muy bien. Entonces hay que volver a hacer ciertos cambios al modelo. Entonces, hacer un análisis de error por tema, por autor, por época, sería lo ideal. Ahora, un tema que no se habla mucho, y me tocó este año justamente revisar un par de artículos de esta área, en donde los autores de los artículos estaban haciendo análisis de autoría de textos actuales, en el que por algún motivo los autores literarios no estaban dando sus, o sea, no especificaban su autoría, ¿no? O sea, hay textos literarios actuales que se publican bajo seudónimos. ¿Y por qué lo hacen? Por algún motivo, ¿no? Porque no quieren ser públicos, etc. Entonces, si nosotros agarramos y decimos, ah, es que nosotros queremos probar un método de análisis de autoría sobre estos textos anónimos y queremos probar que estos fueron escritos por tal persona y queremos demostrar esto, pues no es muy ético que digamos. Entonces, en este artículo que está aquí, del 2025, me gustó bastante porque los autores proponen una serie de guías responsables para, ¿cómo se dice? Para análisis de autoría en procesamiento del lenguaje natural. El caso de la autora de Harry Potter, dicen aquí. Podría ser, podría ser. Pero hay otro, no me acuerdo el nombre del autor, porque sí revisé ese artículo y lo mandamos a la revisión por un comité de ética, en donde se decidió no publicar el artículo por ese detalle. Y no me acuerdo, es un caso famoso también hoy día, pero es específico, o sea, la autora lo publica, o el autor lo publica bajo un seudónimo. Entonces, aquí en este artículo, en las guías estas responsables, se basan en las guías responsables para el desarrollo de IA, que hoy día también ya vemos que hay guías de varias entidades, las guías europeas, y hay otras ya más generales de desarrollo de IA que se están proponiendo. Entonces, bajo ese mismo estándar, lo que hicieron fue proponer unas guías para desarrollo de métodos de atribución de autoría en PLN. Y por un lado tienen como 4 principios fundamentales, que es la privacidad y la protección de datos, en donde se promueve minimizar el uso de información sensible o identificable, o sea, y adoptar enfoques de privacy by design y cumplir ciertas regulaciones. También está el otro principio, sería la de equidad y no discriminación, en donde nuevamente tenemos que tratar de evitar sesgos en los datos o los modelos que afecten a ciertos grupos demográficos o subrepresentados. Como les dije,
en las tareas, por ejemplo, de análisis o de modelado de perfilado de autor, en donde queremos identificar rasgos demográficos, tendríamos que tener la capacidad de generar muestras que representen de igual manera a todos los grupos demográficos para evitar este tipo de estereotipos y validar que las atribuciones que estamos generando en nuestros modelos no reproduzcan estos estereotipos. También está el tema de la privacidad y la explicabilidad, que justamente este es un tema súper importante, como les dije, de comunicar de manera clara cómo se toman las decisiones de atribución. Y esto es mucho más sencillo en los métodos tradicionales, sobre todo en los métodos basados en algoritmos de aprendizaje supervisado tradicional, porque al final nosotros tenemos todos los pesos, podemos generar de manera gráfica una función de decisión en donde se separan las clases, ya borré mi diagramita, donde se separan las clases de los autores y podemos decir por qué se tomó una decisión de atribución y lo podemos justificar. A diferencia de estos métodos que nosotros estamos proponiendo hoy día, que son muy buenos, funcionan muy bien, pero al día de hoy no podemos definir de forma clara, o sea, qué es la característica que está justificando de por qué se atribuye a una persona u otra o a un autor u otro, ¿no? Y utilizar técnicas de IA explicable para permitir auditorías y confianza en los modelos generados. Esto es algo en lo que nosotros estamos trabajando en esta etapa, vamos a ponerle entre comillas, final de esta investigación que tiene que ver con grafos para análisis de autoría. La otra, por último, es el impacto social. Evaluar siempre que hacemos un modelo, tenemos que hacer una retrospección, pensar en cómo se podrían utilizar estos modelos para uso indebido, y hacer un disclaimer al respecto, ¿no? Como que nosotros lo proponemos para este tipo de uso, sin embargo, este modelo puede utilizarse para a lo mejor hacer algún tipo de vigilancia o persecución que no es el objetivo principal del estudio, ¿no? A nosotros en el área de la computación y a los que trabajamos en generar estos modelos de inteligencia artificial o de machine learning, eh, muchas veces nos vamos, o no voy a decir nos vamos, nos gusta mucho generar nuevos métodos y hacer cosas y decir, podemos hacer un modelo de clasificación para esto y el reto computacional y el reto del modelado. Pero hay veces que perdemos de vista de cómo se puede utilizar mal ese método que estamos proponiendo. Entonces, eso me parece bastante importante como pensar un poquito cada vez que generamos estos modelos. Y la última es considerar el impacto ambiental del entrenamiento de los modelos y promover la sostenibilidad. Eh, Hoy día los métodos, sobre todo los métodos basados en modelos grandes del lenguaje, pues ya saben el impacto que tiene en el medio ambiente, el uso de los recursos computacionales, lo que cuesta mantener estos centros de datos. Entonces, también tenemos que considerar qué tan computacionalmente costoso es el modelo que estamos proponiendo y qué tanto se justifica un modelo tan costoso versus un modelo básico de Machine Learning. Entonces, también les recomiendo que lean este artículo. Está bastante interesante. Bien. Ya por último, para terminar, quisiera proponerles que hagamos un ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo. Pueden entrar a esta página, a ver, se los paso aquí al chat. Igual le pueden sacar foto con su teléfono. Vamos a descargar. Eh,
Ahí les pasé la página. Ya lo... Y aquí vienen algunos detalles, ¿no? En esta vamos a hacer un análisis de autoría con Sauté. Sauté es una herramienta creada en el grupo de Ingeniería Lingüística. Por aquí la tengo abierto. En el que nos permite hacer la extracción automática de estos marcadores estilométricos. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es entrar a Sauté. Avísenme si ya pudieron entrar. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar un corpus que se llama Periodistas Mexicanos, que ya está en esta plataforma. Adicionalmente a Sauté, les quiero, no sé si ya tuvieron alguna plática con alguien del grupo de Ingeniería Lingüística y si ya les promovieron su herramienta, pero Gerardo siempre pues me pide que lo divulgue, entonces se los paso. Ellos tienen un gestor de corpus que se llama Gecko. Y Gecko tiene dos versiones, la versión original de Gecko, que es la que están viendo ustedes en pantalla actualmente, y la versión nueva. Nada más tienen que crear su usuario y pueden acceder a los corpus que ellos ya tienen allí actualmente y los pueden descargar. Perdón, Elena, lo que estás No compartiendo. están viendo. Ok, Fuerte. perdón. Ahora. ¿Ahora ya lo ven? Sí, gracias. Ok, esta es la versión de Gecko, en el que es la versión antigua o anterior, que es esta, ¿no? Entramos aquí a Gecko, vamos a donde dice gestión de documentos y proyectos. Esta es la versión anterior, les repito. Y dentro de la gestión de documentos, aquí en proyectos hay varios proyectos con los que podemos trabajar. Aquí en el buscador lo que van a hacer es poner periodistas mexicanos y le vamos a dar buscar. Acá me va a salir la carpeta y el proyecto. Perdón, solo para verificar. Para esto es necesario tener una cuenta, ¿sí? Sí, tienen que crear una cuenta, pero es gratis, o sea, nada más créenla ahí y el proyecto, los que tienen este mundito son públicos, entonces van a poder acceder al proyecto. Igual en Sauté, según yo, para este no necesitan cuenta, seguramente ya pudieron entrar, si me quieren confirmar, por favor. Y yo estoy ahí. Ok, vale. Después les explico más sobre Gecko, entonces vamos a enfocarnos en Sauté. Y en Sauté, si se fijan, a la mano izquierda hay un cuadrito de proyectos. Y en este cuadrito de proyectos hay varios corpus. Por ahí está el corpus del Móndrigo, que, que es el que les comenté del proyecto que tuvimos. Si quieren les paso también el link de ese artículo que no les había pasado. Lo voy a poner en la presentación. Lo voy a poner en la presentación el artículo del Móndrigo. A ver si me sale directo en el Google. Aquí está. Les paso aquí en el chat. Y después les pongo en la presentación también. Bueno, aquí está el corpus del Móndrigo. Y nosotros vamos a irnos al que dice periodistas mexicanos. O sea, tienen que ir, está por orden alfabético. Vamos a ir hasta la periodistas mexicanos. ¿Ok? Y este es un corpus que recolectaron en el grupo y que es bastante interesante porque tiene varios géneros. Hay artículos, hay ensayos y hay cuentos. Y hay varios autores. Y de cada autor hay diferentes tipos de documentos, entre artículos, ensayos y cuentos. ¿Ok?
podemos filtrar aquí por autor, Alberto Chimal, por ejemplo, y aquí vemos los que son artículos. Y es una herramienta interesante para probar de manera gráfica estos métodos de análisis de autoría. Ok, voy a ir otra vez a la presentación. Aquí dice, en el menú Sauté vamos a seleccionar documentos, en proyectos vamos a seleccionar periodistas mexicanos, luego vamos a ir a al tab 2, donde dice seleccionar marcadores estilométricos, ¿no? Vamos a ir aquí, seleccionar marcadores estilométricos. Y aquí vienen varios marcadores que ya han sido propuestos en la literatura, algunos de los que platicamos durante la parte teórica. Y si ustedes se ponen encima del marcador estilométrico, les dice en la ayuda a la mano derecha, ahí, bueno, les dice qué es lo que va a extraer, ¿no? Por ejemplo, este que dice unigramas de palabras funcionales. Muestra su código que dice func1, ese es como el nombre que le va a poner a la variable. Y dice que contabiliza la aparición de palabras funcionales de acuerdo a la lista de palabras funcionales actualmente, ¿no? Y lo que hace es la frecuencia de cada palabra, por ejemplo, la frecuencia de la palabra la, se divide entre el total de apariciones contabilizadas en el texto, ¿ok? Entonces, se cuenta la palabra la dividido la cantidad de palabras totales en el texto, ¿vale? Entonces, lo que se hace es como, se llama frecuencia relativa, no es la frecuencia absoluta, que sería nada más contar la cantidad de palabras, sino que dividir por la cantidad de palabras totales para tener como un valor más normalizado, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar unigramas de palabras funcionales, porfa, y vamos a ir abajo y vamos a seleccionar también símbolos de puntuación y riqueza de vocabulario, ¿vale? ¿Ya tenemos todos seleccionado eso? Sí. Ok. Luego vamos a ir a donde dice seleccionar método. En el punto 3, ¿no? Este es ya, seleccionar método de similitud. Y acá tenemos una cajita donde podemos elegir diferente tipo de distancias o de distancias, de métricas de distancia entre vectores, ¿ok? Tenemos la distancia euclidiana, que es una fórmula de esta manera, en donde tenemos los vectores de cada uno de los documentos, y lo que vamos a hacer, tenemos el vector X y el vector Y lo que vamos a hacer es comparar la dimensión de cada vector contra cada vector, ¿no? O sea, la posición 1 del vector X, la posición 1 del vector 2, lo restamos, elevamos al cuadrado y sumamos con la diferencia entre la posición 2 del vector 1 con la posición 2 del vector 2, lo elevamos al cuadrado y sumamos, y así sucesivamente, ¿no? Y aquí están cada una de las métricas, delta de Burrows, que viene el artículo, que de hecho yo lo puse también por aquí, en una de las... Esta. En uno de las referencias que les puse, viene también la referencia de Burrows, que es la del 2002. Esta. También es una métrica para calcular la distancia entre dos vectores. Después está la distancia Manhattan, que también es una métrica de distancia bastante popular en un espacio vectorial. Y otro que se llama distancia de Canberra, que también mide otro tipo de distancia. Cada una, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué hay tantas métricas de distancia? Porque el espacio vectorial
tiene diferentes características. Y los vectores, la representación vectorial de los documentos puede variar de la forma en que hacemos esta representación vectorial. Entonces, para capturar diferentes particularidades surgen diferentes medidas de distancia, básicamente. Bueno, una vez que seleccionamos el método, tenemos que apretar aquí el botón procesar. Entonces vamos otra vez a nuestro... Entonces seleccionamos el método de similitud y le damos clic en procesar. Clic en procesar. Entonces le damos procesar. Ay, no seleccioné mis documentos. Seleccionen aquí todos, perdón. Me olvidé de esta parte. Después podemos hacer análisis uno a uno y analizar 2 documentos nada más. Pero ahora seleccionen todo. Aquí en seleccionar documentos, seleccionen todo. Aquí dijimos que eran estos 3. Y el método pueden elegir cualquiera, la delta de Burrows, por ejemplo. Y le damos procesar. Ok. Ahí nos va a pasar a la ventana de resultados y van a ver muchos puntitos. Van a ver muchos puntitos en el espacio vectorial. Este es un espacio vectorial a 2 dimensiones. Sin embargo, las características que nosotros extrajimos son muchas más de 2 dimensiones. Lo que hace este software es reducir la dimensionalidad para que nosotros podamos visualizar estos datos. Y acá podemos definir por cuál etiqueta, por cuál metadato queremos graficar. Entonces vamos a poner aquí que queremos que nos clasifique los autores por color, ¿no? Entonces le pongo aquí en color, le pongo autor, y aquí me va a salir a la mano derecha las etiquetas. Estos son todos los autores que tenemos, y me va a aparecer que los puntitos azules que están aquí son documentos de Alberto Chimal. Los puntitos naranjas que están aquí son documentos de Ángeles Mastreta. Los documentos que están aquí como en cafecito claro son de Enrique Serna y así sucesivamente, ¿no? Ahora, yo pudiera también colorear por género. ¿Se acuerdan que dijimos que teníamos 3 géneros? Entonces, si en lugar de graficar o de colorear por autor, quiero verlo por género, también lo puedo hacer. ¿Ok? Y bueno, por título no tiene mucho sentido colorear porque pues nos va a generar demasiados colores porque son muchos títulos diferentes. Entonces lo que nos conviene más es ya sea por autor o por género, dependiendo de qué es lo que queremos analizar o verificar. También podemos definir las etiquetas. Aquí tenemos identificados por numeritos, que son las etiquetas del ID del archivo, que es este que está acá. Pero si nosotros queremos que las etiquetas vengan al nombre del autor, también lo podemos hacer. Y ahí lo tenemos graficado por autor. ¿Vale? También podría ser por género, si es que queremos verlo por género, o por archivo. Vamos a dejarlo por ID, que siento que es más pequeñito y es más fácil de verificar. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Lo que nos dice esta gráfica es que con esta representación vectorial en particular, utilizando símbolos de puntuación, la riqueza de vocabulario y los unigramas de palabras funcionales, y utilizando el método de delta de Burrows, nosotros podemos ver que las representaciones vectoriales de los autores están, si bien hay ciertos autores como que se agrupan en el espacio vectorial, no hay una diferenciación muy grande entre estos autores. Es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para poder tratar de caracterizar mejor a los autores? Podríamos probar con otro tipo de características, por ejemplo, agregarle trigramas de caracteres.
Entonces le agrego trigramas de caracteres y voy otra vez a donde dice procesar. Y luego voy a ir otra vez a resultados. Y voy otra vez a resultados. Ahora voy a tratar otra vez de colorear por autor. Y aquí vemos que la distribución cambia un poco, ¿no? A mí todavía no me convence mucho de una representación de los diferentes autores hasta el momento. Pero bueno, de eso se trata, esa es la idea del ejercicio, que ustedes puedan probar diferentes características estilométricas y validar aquí en esta representación gráfica si es que los puntitos que corresponden a un autor dado se agrupan o no se agrupan en un espacio vectorial. Si nosotros vemos que se agrupan, esto quiere decir que la característica que estamos utilizando es muy buena para representar a un autor, para representar el texto escrito por una persona. ¿Ok? Tenía un ejemplo con el del Mondrigo. A ver, voy a agarrar el Mondrigo y voy a agarrar todos los documentos del Mondrigo. Aquí no me acuerdo exactamente cuáles eran las características, pero vamos a agarrar la riqueza de vocabulario y vamos a agarrar los trigramas y los unigramas de palabras funcionales. Y vamos a darle procesar. Igual con delta de Burroughs. Me parece que le di clic antes de que termine el proceso. Mientras me tomo agua. Mientras esto analiza, ¿tienen alguna duda o algo que quieran sobre la herramienta? Por ejemplo, yo le agregué longitud de oraciones, longitud de palabras, razón de adjetivos. Muy bien. Y, por ejemplo, sí me sale que, por ejemplo, en Mario Bellatín, Ah, sus textos están más, bueno, solo escogí cuentos, ¿no? Pero sus textos aparecen como más juntos, o sea, los puntitos del autor aparecen más juntos, igual los de Ángeles Mastreta, de Alberto Chimal no, es el que está como más disperso en mi diagrama, pero si empiezas como a jugarle, de repente ujú, sí te los empieza como a agrupar por ciertas características. Ajá. Y está interesante que hay autores que pareciera que son como más consistentes, ¿no? En su forma de escribir y que lo detecta muy bien. exacto, Ujú. exacto. Muy bien, muy interesante. Gracias, Ivonne. Sí, de nada. Eh, este es el ejemplo del Mondrigo que les estaba comentando. ¿Dónde está? Aquí está. Eh, Creo que no elegí muy bien las características, pero este está interesante, este ejemplo, porque en este sí tenemos un autor anónimo, o sea, tenemos el Mondrigo, ¿no? Y lo que queremos saber es quién escribió el Mondrigo. Y tenemos a estos autores candidatos ya que han sido candidatos desde el punto de vista histórico, que varios otros autores y varios otros artículos pues los han propuesto como candidatos no solo por su estilo de escritura, sino por el entorno político histórico de la época. Entonces, sí había ciertas características que ahora no me acuerdo. A ver, voy a probar con las que dijo Ivonne. Longitud de oraciones, longitud de palabras. Y Mm, razón de adjetivos también metí. bueno, probemos. A ver si con este... A ver, en el chat. Bueno, me dice Víctor que nos quedan 7 minutos. Entonces, bueno, ya les queda a ustedes probar con esto, analizar
hacer pruebas. Y lo último que quería mostrarles, aquí está el Mondrigo. Entonces aquí sí ya nos sale un poquito más cerca de Emilio Urraga y de Jorge Joseph. Y bueno, finalmente lo que queda es, ok, aquí podemos verlo gráficamente. Entonces, con este botoncito que está aquí, nosotros podemos descargar las frecuencias. Y esto nos va a dar un archivo, que en la presentación puse un ejemplo resumido de ese archivo. Nos va a dar un archivo de este estilo, en donde tenemos autor, que en realidad no es tanto como autor, básicamente es el ID del documento, y nos va a dar el conteo que les dije. Entonces va a agarrar y va a poner las palabras funcionales, por ejemplo, que, de, y, los símbolos de puntuación, los valores de riqueza léxica, longitud promedio, y va a generar esos vectores de los que tanto estuvimos hablando en una planilla, ¿no? Y entonces, esa planilla luego lo podemos utilizar ya en un entorno de programación, o lo podemos ya utilizar en un código en Python para hacer los modelos ya de análisis de autoría. Y aquí les puse, pero en realidad ya no lo terminé, eh, justamente ya utilizando ese ese archivo que genera Sauté, que es sautefrec.csv. Lo podemos leer, cargar en Python y empezar a hacer procesos. Y me quedé hasta ahí, ¿no? O sea, a tratar de hacer lo que quería hacer era esta misma gráfica que presentan aquí, hacerla ya en modo de programación, en donde nosotros ya podamos tener algún tipo ya de control sobre esto. Ahora, un problema que tuve cuando empecé a hacer este análisis es que Sauté genera... no, pero para qué, si aquí tenemos, ¿no? Genera esta planilla, eh, esta planilla, bueno, ahí me abrió, de acuerdo al ID de documento. Y acá están todas las características, por eso les puse esa simplificada en la presentación. Entonces, para poder hacer ya un análisis, un modelo de análisis de autoría en este ya automático con Python, digamos, o con algún lenguaje de programación, necesitaríamos agregarle aquí el ID del autor, que Sauté no lo genera por defecto cuando hacemos la extracción o la descarga. ¿Ok? Entonces, nada más me dice el ID, pero bueno, sería hacerlo como manualmente. Si son pocos autores, en este caso son poquitos documentos, entonces podemos eh, entrar a la planilla y ponerle ahí una columna donde venga el autor. Y ya con eso podemos modelarlo con algún algoritmo de aprendizaje de máquina. Finalmente, ya para terminar y dejarles preguntas, bueno, aquí se los dejo, les voy a pasar a Víctor la presentación. Algunas conclusiones, que el análisis de autoría combina la lingüística, la estadística y la ética. Como vimos, tenemos que tener ciertos conocimientos, o al menos básicos como yo, de lingüística para poder identificar estas características que queremos extraer. También conocimientos básicos de estadística para poder modelar estas características extraídas ya en un modelo. Y por último, tener algunos conceptos éticos para saber hasta dónde podemos llegar y qué cosas podemos hacer de manera responsable. Una cosa que se ha visto en la literatura es que las palabras funcionales son una base empírica bastante robusta para identificar el autor de un documento. El idiolecto es una noción útil que nos da una base para hacer el análisis de autoría, y también, bueno, requiere cautela metodológica porque muchas veces podemos caer en estos estereotipos de forma de hablar de personas, y con eso hacer un análisis o una atribución de autoría que a lo mejor esté ofuscada, que era la otra palabra que vimos, donde estamos tratando de cambiar el estilo de escritura para parecernos a otra persona, ¿no?
Y por último, el procesamiento del lenguaje natural nos permite escalar este tipo de análisis de autoría sin perder esta dimensión lingüística. Entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o quieran agregar algo. Y perdón por extenderme un poquito. No pasa nada. Muchísimas gracias, Elena. Está buenísima tu presentación. ¿Alguna pregunta de los participantes? No sé si con la práctica quedó un poquito más claro y no tan teórico lo que les estaba platicando al principio. Sí, sí quedó más claro. Ah, súper. Sí, muchas gracias. Está muy interesante. Y pues creo que más bien voy a repasar otra vez la videograbación para aterrizar un poco los conceptos, porque sí, o sea, me costó un poco aterrizarlo, pero muchas gracias. Estuvo muy Sí, interesante. son muchos conceptos y es mucha, Sí, sí, es muy sí. amplia el área y hay, o sea, son como 20, 30 años que llevamos desarrollando esto, entonces sí, cuesta un poquito en 2 horas resumirlo. Por eso les dejé ahí referencias para que si es que les interesa puedan ir y resolver dudas. Muchas gracias, Elena. Gracias. Y también me gustaría agregar que o sea, este sistema para vectorizar, que es lo que hicimos ahorita con Sauté, está buenísimo. O sea, es la base para muchas otras cosas, además de atribución de autoría y cosas así. Está muy bueno que haya algo tan amigable y fácil de usar. Entonces, si entiendo bien, si quisieran hacer eso con sus documentos, tendrían que registrarse en Gecko, subir ahí, crear su corpus y después cargarlo en Sauté, ¿cierto? Sí, es correcto. Si es que lo quieren hacer con documentos ya de ustedes, tienen que registrarse a Gecko, y ahí pueden subir sus documentos y ya analizarlos con Sauté sin problema. Ujú. Perfecto, porque justo las personas estudiantes están ahora recopilando corpus. Ah, buenísimo. Les voy a poner también el link de Gecko aquí en la presentación y se los paso todo junto. Muchísimas gracias, Elena. De Pues, nada. ¿alguna otra última pregunta? ¿Comentario? Bueno, si no es así, pues muchas gracias de nuevo, Elena. Nos vemos todos la próxima semana para una presentación sobre uso de IA para procesamiento de audio de un colega de Elena, de Caleb. Ah, Y, buenísimo. y pues que tengan un buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.